Cuando murió mi esposa Isabel en 2016, lo primero que hice fue llamar a mis padres. No solo aparecieron. Se adueñaron de todo. Organizaron la comida, monopolizaron las conversaciones y se comportaron como los suegros más dolidos del mundo, como si estuvieran actuando para una telenovela de Antena 3. Ese debió ser el momento en que entendí quiénes eran realmente. Pero el duelo te ciega. Y en aquel entonces, aún creía que me querían. Pasaron 6 años. Encontré el amor de nuevo. Se llamaba Isabel. No era llamativa, ni escandalosa, ni el alma de la fiesta. Justo por eso mis padres nunca la aprobaron. Era tranquila, reflexiva, introvertida. Trabajaba como enfermera de cuidados paliativos y jamás intentó impresionar a mi familia, lo cual ellos tomaron como un insulto personal. Pero conmigo me hacía sentir en paz, a salvo. Nos casamos en una ceremonia pequeña, solo nosotros 3, Isabel, mi hija Lucía y yo. Mis padres no asistieron. Dijeron que estaban decepcionados porque no fue una boda como Dios manda. Isabel murió en febrero. De repente. Un infarto. La encontré en la cocina, colapsada, con la tetera aún silbando en la estufa. No grité. Ni siquiera lloré de inmediato. Recuerdo haber entrado al cuarto de Lucía, abrazarla con fuerza y susurrarle, «Otra vez estamos solos, mi amor». Después de llamar al 112, marqué el número de mis padres. Se oía música al fondo, risas, el tintinear de copas. «Hola», contestó mi madre. «Mamá. Isabel ha muerto». Silencio. Un segundo. Luego, un suspiro. «Uy. Cariño, qué horror. Pero estamos en medio de una celebración. Es el cumpleaños de tu hermana. Podemos hablar mañana». «¿Hablas en serio?» «No seas dramático», dijo. «Ya eres un hombre. Ya has perdido una esposa antes. Hablamos mañana, ¿vale? Te quiero». Clic. Esa fue la última vez que intenté incluirlos en mi dolor. El funeral fue íntimo. Solo unos pocos compañeros de trabajo de Isabel, algunos vecinos, y Lucía, con una sola flor de lirio en la mano, como si pesara 10 kilos. Isabel no tenía familia cercana. La única petición que dejó escrita en un viejo diario fue, nada de discursos tristes. Solo historias. Buenas. Y eso hicimos. Después del servicio, llevé a Lucía a nuestro café favorito. No tocó sus tortitas. Solo sostenía la botellita de sirope entre los dedos, girándola lentamente como si fuera un rompecabezas. «Papá», me dijo. «La gente siempre finge tanto cuando alguien muere». No supe qué responderle. Pasaron 3 semanas hasta que mis padres se presentaron. Sin llamada. Sin mensaje. Solo un golpe en la puerta un domingo por la tarde. Vestidos como si fueran a un brunch en el centro de Madrid, mi madre con sus perlas, mi padre con mocasines y polo planchado. Me abrazó con una rigidez que parecía una obligación. Mi padre le dio a Lucía un billete de 5 euros y dijo, «Anda, cómprate algo dulce, princesa». Ella puso los ojos en blanco y se fue a su cuarto. «Vamos a sentarnos», dijo mi madre, ya dirigiéndose al salón como si fuera su casa. No preguntaron cómo me sentía. No mencionaron a Isabel. Empezaron de inmediato. «Estábamos pensando», dijo mi padre. «Quizás ya es momento de hablar con madurez sobre la herencia». Lo miré fijo. «¿Qué herencia?» «Ya sabes. La de Isabel. No tenía hermanos. Ni padres. Estaba casada contigo. Lo que significa que la mitad de sus bienes, legalmente, son tuyos. Y técnicamente, como tú eres nuestro hijo». Me tensé de inmediato. ¿De verdad creen que tienen derecho al dinero de mi esposa muerta? «No, no, no», dijo mi madre rápidamente. «No derecho. Solo queremos ayudarte a gestionarlo. Estas cosas pueden complicarse. Y sabemos que estás muy emocional. Es mucho para una sola persona. Sobre todo con una niña. Una niña que ustedes ignoraron cuando su madrastra murió», le solté. «Estábamos ocupados», chasqueó mi madre. «Actúas como si el mundo se detuviera solo porque tú tienes un mal día. La vida sigue. Cumpleaños, compromisos, no desaparecen porque estés de luto». Me reí. Reí de verdad. De esas risas amargas, huecas, que retumban en el pecho cuando ya no tienes a dónde canalizar la rabia. Me levanté y caminé hacia el pasillo, donde Lucía estaba observando desde la esquina. Sostenía un sobre blanco en la mano.
Es ahora, susurró. Asentí. Adelante. Lucía entró al salón y se plantó delante de mis padres. Aquí, dijo, extendiendo el sobre como si fuera una bomba que no quería tocar. Mi madre lo tomó, confundida. ¿Qué es esto? ¿No es por esto que vinieron?, preguntó Lucía. Es lo que querían, ¿no? Mi padre entrecerró los ojos. ¿De qué estás hablando? Ábranlo. Lo hicieron. Dentro había una foto impresa, una de las favoritas de Isabel. Nuestro jardín, ella descalza sobre el césped, haciendo girar a Lucía en el aire mientras la luz del sol se colaba entre los árboles. Era la alegría hecha imagen. Y debajo, una sola frase, escrita con la delicada caligrafía de Isabel: no puedes reclamar lo que nunca valoraste. Mis padres se quedaron paralizados. Las manos de mi madre comenzaron a temblar. No sé si fue de rabia. De vergüenza. Tal vez ambas cosas. Se levantaron en silencio y se dirigieron a la puerta. Sin despedirse. Sin pedir disculpas. Nada. Solo el sonido callado de la avaricia dándose cuenta de que ha perdido. Los observé desde la ventana mientras se alejaban hacia su coche en silencio. Sin gritos. Sin portazos. Solo la retirada lenta y medida de dos personas que jamás imaginaron que les dirían que no. Lucía se acercó y deslizó su mano en la mía. ¿Crees que volverán? No respondí. Pero no creí que importara. Porque lo habían visto, vieron ese sobre, vieron esa línea escrita por Isabel, y lo más importante, vieron la mirada de su propia nieta. Esa que decía: veo a través de ustedes. Esa noche, me senté en la cocina y abrí de nuevo el cuaderno de Isabel. Guardaba listas para todo, sus tés favoritos, recomendaciones de libros, notas de sus pacientes, frases que le hacían sonreír. Y entre ellas, doblada con un cuidado casi sagrado, había una hoja titulada: Si muero de repente. No era un documento legal, eso ya lo había hecho con nuestro abogado el año anterior, tras un susto por cáncer. Pero esto era el alma de su voluntad. Una carta para mí y para Lucía. Decía: si me voy antes de llegar a vieja y canosa, dile a Lucía que elegí la alegría hasta el final. Que la amé como si fuera mía, aunque no la haya parido. Y dile a quien venga husmeando por lo que dejé, que te di mi corazón, no una nómina. No le debo nada a nadie, excepto a quienes llamé hogar. Me derrumbé. El tipo de llanto que revienta desde dentro, que te voltea el cuerpo entero. No lo había dejado salir hasta ese momento. No del todo. Pero ella se había ido. Y había dejado un mundo de amor que ni el dinero podía tocar. 2 días después, llamó mi hermana. Por supuesto. Hola, dijo con ese tono falsamente alegre que siempre significaba que quería algo. Me contaron que mamá y papá pasaron por casa. Todo bien. Vinieron a pedirme la mitad de la herencia de mi esposa, le solté sin rodeos. Hubo una pausa. Luego una risa. Bueno, puedo entender de dónde vienen. Ah, sí. Isabel no tenía familia. Y tú eres parte de la nuestra. Así que técnicamente, no. ¿Qué? No digas, técnicamente. No trates de disfrazarlo. Tú también quieres el dinero. Por eso llamas. Estás siendo paranoico. No, dije. Estoy siendo experimentado. Ya he visto este juego. En cuanto alguien muere, los buitres empiezan a volar en círculos. Soy tu hermana, espetó. No estuviste en el funeral. Silencio. Podía escuchar su respiración. Rápida, a la defensiva. No podía faltar al trabajo, era domingo. Otro silencio. Luego: siempre ha sido tan dramático. Colgué. La bloqueé. Fue entonces cuando entendí algo frío y terrible: Isabel valía más para mi familia muerta que viva. Y no solo por el dinero. Era por el control. Por la idea de que yo tenía algo que ellos no. Algo que creían merecer. Así que hice algo que no había hecho en años. Llamé a la abogada de Isabel. Se llamaba Mercedes Chan. Tendría unos 60, gafas, unas vetas plateadas en su cabello negro, y una voz firme como la de una bibliotecaria que no tolera tonterías. Ya sabía sobre la llamada previa de mis padres. También habían intentado contactarla, preguntando si había alguna forma de apelar la división de la herencia o si existía un resquicio legal. Mercedes les mandó a freír espárragos, con elegancia. Mire, señor Díaz, me dijo. Usted es el único beneficiario.
Pero lo más importante es que su esposa dejó muy claro quien jamás debía recibir ni un céntimo. Sacó una cláusula del testamento, una que Isabel insistió en incluir después de una incómoda cena navideña 2 años antes, cuando mis padres la acusaron de vivir a costa de su hijo. Ninguna parte de mi patrimonio será entregada a los padres ni a los hermanos de mi esposo. Esto no es un ataque personal. Es un acto de protección, para mí, para mi legado, y para la paz de la familia que elegí, no la que apenas me tolera. Mercedes sonrió. No suele verse ese nivel de franqueza en un testamento. Pero su esposa no se andaba con rodeos. No, no lo hacía. Isabel era seda sobre acero. Voz suave, columna firme. Nunca empezaba peleas, pero terminaba cada una que le tocaba afrontar. El fin de semana siguiente, llevé a Lucía a la librería. Era una tradición que compartía con Isabel, volvían con bolsas llenas de libros, con post-its en las páginas. Lucía escribía informes para su madrastra aunque nadie se los pidiera. Estábamos en la sección infantil cuando noté a una mujer observándonos. Rubia. Demasiado maquillaje para el día. Una sonrisa que no tocaba sus ojos. Mi hermana. Hola, dijo. ¿Podemos hablar? No. Solo. Creo que esto se nos ha ido de las manos. Miré a Lucía, que apretó mi mano con más fuerza. Tienes que irte. No entiendo por qué estás así, porque no estás aquí para llorar. Estás aquí para recolectar. Y yo ya no soy el viudo tonto que deja que le devoren los restos. Lucía me jaló hacia la salida. Mi hermana no nos siguió. Esa noche llamó desde otro número. Dejó un mensaje de voz que empezaba con "Somos familia" y terminaba con "Espero que Isabel se pudra". Lo guardé. Pasaron 2 semanas. Sin noticias de mis padres. Sin llamadas. Ni cartas. Entonces Lucía recibió un correo electrónico. No yo. Ella. 8 años. Era de mi madre. De algún modo, había conseguido su correo del colegio. Le decía que la abuela te extraña, que papá está herido y no sabe lo que hace, y que quizá podría convencerlo para compartir el dinero que dejó Isabel. Lucía me lo leyó en el coche. Quiero responderle, dijo. ¿Puedo? Dudé. Y luego asentí. Abrió la aplicación de notas en su iPad y comenzó a escribir. No pidió ayuda. Solo tecleó. Cuando terminó, me lo pasó. Lo leí. Y tuve que mirar por la ventana para que no viera mis ojos humedecidos. Decía, querida abuela, no soy tu cajero automático. Isabel me amaba. Tú no. No voy a olvidar que no viniste cuando murió. Por favor, no me escribas más. Con cariño, Lucía, mandé el mensaje. Y para asegurarme, reenvié el correo original a Mercedes Chan. Se enfadó. Dijo que si volvían a contactar a Lucía, interpondría una orden de alejamiento tan rápido que les daría vértigo. Fue en ese momento que decidí algo. Esto ya no era solo duelo. Esto era una guerra. Hay un momento, un instante preciso, en el que te das cuenta de que tu familia ya no es tu familia. Para mí, no fue cuando mis padres ignoraron la llamada donde les contaba que Isabel había muerto. No fue cuando aparecieron a pedirme dinero. Ni siquiera cuando mi hermana dijo que era demasiado dramático por esperar empatía. Fue cuando fueron tras mi hija. Una niña de 8 años que ya había enterrado a una madre y había visto a otra desplomarse ante sus ojos. Una niña que aún deja un cepillo de dientes para Isabel en el baño. Una niña que entendía más de amor y lealtad que toda mi familia junta. Llamé a Mercedes al día siguiente y le pregunté directamente, ¿puedo hacer algo más que una orden de alejamiento? ¿Puedo asegurarme legalmente de que no vuelvan a acercarse ni a mí ni a Lucía? Ella suspiró, ese suspiro de abogada que ya sabe la respuesta y no va a suavizarla. Puede documentar todo. Correo por correo, mensaje por mensaje. Lo que su hija escribió es poderoso. No legal, pero moralmente impecable. Y a veces. Eso pesa más de lo que usted cree. Colgué la llamada con una determinación que no recordaba haber sentido desde el entierro. Empecé a imprimirlo todo. Conversaciones. Correos. Fotos. Testamento. Todo. Esa misma tarde, Lucía y yo fuimos a nuestra cafetería habitual. Era raro sentarse allí sin Isabel. Pedimos lo de siempre, café con leche para mí, chocolate caliente para ella. Pero esta vez, Lucía sacó de su mochila un cuaderno. Estoy escribiendo historias para Isabel, me dijo. La miré, desconcertado. ¿Cómo? Como ella pidió en su diario.
Historias buenas. Le escribo lo que pasa cada semana. Y cosas que sé que le harían reír. Dibujos torpes pero adorables. Cuentos sobre dinosaurios enfermeros y gatos que curaban corazones rotos. Uno empezaba así: hoy soñé que Isabel estaba viva y tenía alas. Me quebré. Pero no frente a ella. Solo le sonreí y le acaricié el pelo. La guerra estaba en marcha, sí. Pero también lo estaba la memoria. Y esa niña no iba a crecer pensando que el amor no vale nada frente al dinero. El fin de semana siguiente, Mercedes me llamó de nuevo. Con tono más serio. Tus padres han contratado abogado, dijo sin rodeos. Intentarán argumentar que Isabel quería que todos fueran parte de su legado. Incluso sin tener herencia directa. Y eso puede funcionar. Si no tuviéramos sus notas. Y su testamento. Y su carta para Lucía. Pero los tenemos. Así que lo único que van a conseguir es hacer el ridículo en un tribunal. Me reí por primera vez en semanas. Adelante, dije. Que lo intenten. La demanda nunca llegó. En lugar de eso, mi hermana apareció un miércoles por la tarde frente a la escuela de Lucía. A plena luz del día. Como si fuera la cosa más normal del mundo. Yo había llegado temprano, como siempre. Estaba leyendo en el coche cuando la vi bajarse de un taxi. Llevaba un ramo de flores y una caja de bombones baratos. Me bajé de inmediato y me crucé en su camino. ¿Qué haces aquí? Vengo a ver a mi sobrina. Solo quiero hablar con ella. No tienes derecho a hablar con ella. No después de lo que escribiste. No después de lo que permitiste. Es una niña. No entiende. Entiende más que tú. Y no necesita más mentiras en su vida. Intentó avanzar, pero me puse frente a ella. En ese momento salió Lucía del colegio. Nos vio. Corrió hacia mí y me abrazó. ¿Qué hace ella aquí?, preguntó, aferrada a mi cintura. No te preocupes. Ya se va. Mi hermana alzó la voz, tratando de recuperar el control. Lucía, por favor. Solo quería darte esto. Le extendió el ramo. Lucía ni se movió. ¿Te acuerdas lo que escribiste en tu carta?, le susurré. Ella asintió. Entonces dime si quieres hablar con ella. Lucía la miró a los ojos, con una calma que helaba. No. No quiero. ¿Por qué no, cariño?, insistió mi hermana, ahora con la voz temblando. Porque Isabel me enseñó que la familia no es quien te llama sangre, sino quien te cuida. Y tú solo llamas cuando quieres algo. Mi hermana se quedó muda. Bajó el ramo. Sus labios temblaban. No dijo más. Lucía me tomó de la mano. Vámonos, papá. Y nos fuimos. Detrás de nosotros, quedó una mujer que por primera vez no supo cómo manipular a una niña. Esa noche, recibí un mensaje de voz desde un número oculto. Era mi padre. Solo queremos hablar. Estamos preocupados por ti. Y por Lucía. No queremos que crezca sin saber lo que es una familia real. Lo borré sin escucharlo completo. La familia real ya la conocía Lucía. Se llamaba Isabel. Pasó una semana. Pensé que por fin todo se había calmado. Hasta que Lucía recibió una carta en el buzón. Escrita a mano. Con letra temblorosa. Sin remitente. La abrió en el salón, conmigo presente. Dentro había una nota. Cuando crezcas, entenderás. Tu abuela siempre estará aquí para ti. Aunque tu papá esté lleno de rencor. Lucía la dejó sobre la mesa. Se levantó sin decir nada, fue a la cocina, sacó un encendedor y volvió. ¿Puedo quemarla?, preguntó, con una seriedad que me sacudió. No hace falta, le dije. Vamos a guardarla. Como prueba. Llamé a Mercedes. Esto cruza la línea, dijo. Iremos por la orden de restricción. Contra ambos. Esa tarde fui a ver a un amigo que trabaja como juez de familia en Toledo. Le conté todo. Le mostré las cartas, los correos, las notas de Isabel, el diario. Su reacción fue simple. Esto no es solo acoso. Es manipulación emocional sobre una menor. Puedes protegerla. Y deberías. Presentamos la petición al día siguiente. 2 días después, me llegó la aprobación preliminar. Por primera vez en meses, dormí profundamente. Pero no todo estaba terminado. Mercedes me escribió un correo titulado, Última jugada.
Mis padres habían vendido un coche antiguo que Isabel y yo les habíamos regalado cuando nació Lucía. Un Peugeot descapotable, que Isabel adoraba. Nunca fue legalmente suyo. Pero lo tenían en su garaje. Y ahora estaba en venta por internet. Publicaron el anuncio con fotos. Incluso una con Lucía sentada en el asiento trasero, de cuando era pequeña. Mercedes ya estaba en ello. Vamos a recuperarlo, me prometió. Mercedes actuó con una velocidad que me dejó sin palabras. En menos de 48 horas, había enviado un requerimiento legal para detener la venta y exigir la devolución del coche. Era un regalo condicionado, explicó. Registrado aún a nombre de Isabel. Jamás fue una donación legal completa. Mis padres, por supuesto, respondieron indignados. Su abogado, uno de esos que trabajan más con herencias grises que con ética, intentó intimidarnos con tecnicismos. Mercedes le envió una copia de la nota que Isabel había escrito el día que entregamos el coche. En ella decía, para que lleven a Lucía a la playa. Y recuerden que el amor también se conduce. Había una firma, una fecha, y una fotografía de Isabel entregándoles las llaves. Legalmente irrefutable. El anuncio fue retirado. El coche, remolcado por orden judicial de vuelta a mi garaje. Lucía lo vio llegar desde la ventana y corrió a abrazarme. ¿Volvemos a la playa?, preguntó. Asentí. Ese fin de semana condujimos hasta Valencia. Playa de la Malvarrosa. Isabel solía decir que el mar allí tenía el color exacto de la tranquilidad. Lucía llevó el diario con ella, y escribió una nueva historia. Hoy volamos por la carretera. Isabel nos empujaba con el viento. Al volver, encontré otra carta. Esta vez para mí. Sin remitente, pero con el sello de mi ciudad. Dentro, un mensaje breve, garabateado con rabia. Todo esto es tu culpa. Si no hubieras metido a esa mujer en nuestras vidas, nada de esto habría pasado. Y en la parte trasera, una amenaza. Todavía podemos ir por Lucía. Esa noche, no dormí. Pero la mañana siguiente, me reuní con Mercedes, imprimimos todo y fuimos directo a la comisaría. Denuncia formal. Revisión del sistema de cámaras. Protección ampliada. Habían cruzado la última línea. Y yo ya no iba a jugar a la defensiva. La orden de alejamiento definitiva fue aprobada en 72 horas. Mis padres y mi hermana recibieron la notificación oficial de que no podían acercarse ni a mí ni a Lucía en un radio de 500 metros. Cualquier violación implicaría arresto inmediato. ¿Y su reacción? Un último intento desesperado, una publicación pública en redes sociales, llena de lágrimas falsas, acusaciones absurdas y una narrativa donde ellos eran las víctimas de un hijo frío y egoísta. No mencionaban, claro, los correos manipuladores, las cartas amenazantes, la invasión a nuestra casa emocional, ni el intento de apropiarse de una herencia que jamás les perteneció. Pero no me importó. Porque ya nadie les creía. Los pocos que alguna vez los defendieron, comenzaron a guardar silencio. Otros, directamente, me escribieron para pedirme disculpas por no haberme creído antes. Lucía volvió a dormir tranquila. Yo también. Pasó un mes. Una noche, mientras cenábamos espaguetis, el plato favorito de Isabel para las cenas de viernes, Lucía me miró y preguntó, ¿crees que Isabel estaría orgullosa? No supe qué decirle al principio. Entonces le sonreí. Creo que ella no querría que peleáramos por lo que dejó, sino que viviéramos por lo que nos enseñó. Lucía asintió, como si entendiera más de lo que una niña de 8 años debería. Esa noche, antes de dormir, me dio una de sus historias. La había escrito en su cuaderno. Decía, Isabel no se fue. Solo se convirtió en el hilo invisible que une a papá y a mí cuando el mundo quiere separarnos. Y supe que, aunque perdimos a Isabel, lo que ganamos fue algo que ningún testamento podía definir. Un hogar real. Una familia de verdad. Una memoria que no puede ser comprada. Ni arrebatada. Ni olvidada.